Nos corresponde el capítulo número 2, Primera de Juan 2:26. Vamos a leer. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Permaneciendo en la verdad en tiempos de confusión. Ese es el tema, hermano. Permaneciendo en la verdad en tiempos de confusión. Hermanos, el apóstol Juan escribe esta carta para afirmar la fe de los creyentes que estaban viviendo, hermanos, en medio o en un ambiente, hermanos, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, como él mismo lo ha venido diciendo aquí en esta carta. También, hermano, Juan ha venido hablando acerca de la comunión con Dios, del amor verdadero y, hermanos, del discernimiento, hermanos, que el creyente debe tener ante los engañadores. Oiga, hermano. Entonces, hermano, en el estudio anterior, hermanos, veíamos, hermano, cómo Juan habla sobre los anticristos y los falsos maestros. Y él, hermano, hace un llamado, hermanos, a permanecer en Cristo y en lo que hemos recibido desde el principio. Amén. Eso es lo que hemos venido estudiando. Y hago un recordatorio, hermano, porque acuérdense que esto es una carta. Y cuando leemos el contexto, hermanos, vamos a saber de qué estamos hablando. Y ya nos encontramos, hermano, en este versículo 26, donde dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermano, ahí continúa, hermano Juan, como le digo, porque lo que él ha venido hablando, hermano, es acerca de los falsos maestros. Y que, hermano, él también le llama anticristos. Oiga, anticristos. Entonces, hermano, al llegar ya a este versículo 26, él habla sobre los engañadores, sobre los que os engañan, dice. Hermano, este versículo es una advertencia. Juan escribe, hermanos, para alertar a la iglesia, para alentar a los creyentes sobre personas, hermanos, que buscan apartarnos de la verdad a través de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de movimientos, hermanos, que hoy en día es más fácil, hermano, es más fácil ser engañado, porque, hermano, las redes sociales, hermano, sí, todo eso, hermano, que ahora es bien fácil, hermano, que la gente se quede viendo, hermano, a alguien que predica ahí, y muchas veces, hermano, puede llegar a la persona a confundirla, porque dicen: mire, hermano, fíjese que yo he quedado con una duda, le dicen a uno, sobre esto que oí yo que decían, pero es por eso. Hermano, aquí Juan, como le digo, habla en este versículo sobre los que engañan.
Y como le digo, es una advertencia que Juan está haciendo para nosotros, para la iglesia. Y esta palabra engañan, que usa aquí Juan, es un verbo que en el original griego está en presente continuo, y lo que implica es una acción continua de engaño, una acción permanente de engaño. Entonces, hermano, eso nos habla de un peligro activo y constante que vive la iglesia del Señor. Amén, hermano. Hermano, la iglesia del Señor vive en una, hermano, constante lucha contra las falsas enseñanzas, hermano. Por eso es que nosotros como creyentes, hermanos, siempre vivimos, hermano, enfatizando la necesidad de conocer bien lo que hemos creído, lo que hemos aprendido, hermano. Amén. ¿Cuántos tienen el manual de doctrina aquí? Levante la mano. Cuando yo vine, hermano, yo vine a regalar libritos de doctrina. No los vendí, los regalé. Porque, hermano, siempre ha sido el énfasis, hermano nuestro, de conocer bien la doctrina. La doctrina significa la enseñanza. Amén. Es importante. Por eso es que Juan, hermano, a él le interesa que los hermanos entiendan que vivimos, hermano, en un mundo donde tenemos una lucha contra falsos maestros, con engañadores, anticristos le llama él, anticristos. Conocí a un hermano, que él se llamaba Javier. Él era un supervisor, fue hace años, hermano. Él era un supervisor, yo en ese tiempo era líder. No miento, yo era supervisor, él era un líder. Era en Apopa. Mire, hermano, siempre lo vi un hombre bien formal, hermano, para serle sincero, siempre bien formal. Siempre lo respeté mucho, él era muy bueno. Y mire, hermano, fue increíble porque yo me quedé asombradísimo. Yo dejé de verlo porque me cambié de lugar, luego fui a trabajar a otra parte. Pero cuando lo llego a ver de nuevo, a mí me asustó. Porque, hermano, había caído en un engaño tan horrible que, si no estoy mal, hasta se había tatuado, hermano, los 3:6 en el pie derecho. Y yo me sorprendí porque yo no estaba, hermano, él nunca fue alguien, hermano, que yo hubiera dicho, no, si este hombre al rato se va a ir. No, era un hombre muy bueno. Pero para que vea usted, hermano, hasta dónde puede llegar el poder del engaño de Satanás. A confundir, hermano, a atrapar a las personas que aparentemente son muy centradas. Porque es que la mentira tiene poder, hermano. Mire, él cuando yo llegué me decía, mire, hermano, hoy me he dado cuenta que nosotros tenemos poderes, me dijo así. Y yo todavía me le quedé pensando que era broma. Y se sentó, hermano, mire, hermano, nosotros podemos mover ese vaso que esté en la mesa y hacerlo para acá. Y yo le digo, hermano, ¿y qué le pasa? Le digo, porque yo lo conocí a él y a la esposa que trabajaban en la obra de Dios. Lo dejé de ver unos años y cuando lo llegué a ver, yo me quedé sorprendido, hermano, me asusté. Porque esto es real. Es verdad. Entonces, Juan, hermano, el apóstol Juan está interesado en que la iglesia del Señor, hermano, viva a la expectativa de lo que oye, de lo que lee, estar siempre preparado. Por eso es que él habla aquí de esa manera. Y como le digo, hermano, nos habla
de un engaño, hermano, que es continuo, de un peligro activo y constante contra la iglesia. Hay una realidad espiritual donde los falsos maestros y las falsas doctrinas, hermano, se mueven y quieren, hermano, seducir al pueblo de Dios, quieren seducir a la iglesia del Señor para que crean a la mentira. Pero aquí hay algo interesante en esto que vamos a estudiar. Pero el creyente no está indefenso. Porque en el versículo que leímos, porque el versículo es pequeño, el versículo 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí termina el versículo. Y luego el siguiente versículo, que es el 27, mire lo que dice. Pero la unción, ahí dice Juan, mire lo que está diciendo Juan. Pero a pesar de que hay engañadores, a pesar de que, hermano, hay, hermano, falsos maestros que quieren perturbar la verdad de Dios, dice el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, dice. Hermano, aquí Juan nos habla de la unción que hemos recibido. Dice: la unción que hemos recibido de Él permanece en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Aquí Juan está diciendo que la unción que hemos recibido está en nosotros, permanece en nosotros. ¿Qué significa esto? Hermano, la unción, aquí en esta parte, se refiere al Espíritu Santo, recibido por todos los creyentes genuinos. Hermano, todo creyente genuino tiene el Espíritu Santo. Amén, hermano. Sí, hermano. Todo creyente, todo hermano, hijo de Dios, todo nacido de nuevo, hermano, ha recibido el Espíritu. Aquí Juan le llama la unción que habéis recibido. Y dice que esa unción permanece en nosotros. Hermano, el Espíritu no viene y se va. No, hermano. Aquí dice Juan, que habla por el Espíritu Santo. El escritor sagrado está diciendo que esa unción que hemos recibido los creyentes permanece. Entonces, esa palabra permanece, que es el Espíritu Santo, nos habla de habitar, habita en nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo vive en nosotros, aquí ha hecho su morada. El Espíritu Santo está aquí, hermano, en nosotros, no se va. Antes, en el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu Santo descendía y se iba en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, desde que el Espíritu Santo vino, dice la Biblia, que ahora mora en el creyente. O sea, significa, hermanos, que en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos se alegran de que el Espíritu Santo viva en nosotros, hermano? Entonces, eso es lo que aquí está diciendo Juan, permanece en vosotros, dice. O sea, habita en nosotros. No es una visita ocasional. Ahora sí me siento con el Espíritu Santo adentro. Ayer no. Anteayer tampoco. Hace 5 días sí. No, es que eso no es cuestión, hermano, de que el Espíritu Santo se está saliendo y se está metiendo. No. El Espíritu Santo permanece en nosotros.
Entonces, ese Espíritu Santo que hemos recibido permanece en el creyente desde su conversión. Desde que usted se convirtió, oiga, hablo de conversión, no hablo de aceptar a Cristo. Porque, hermano, como lo dije hace un estudio pasado, miles de personas, si usted le pregunta a alguien en la calle, le va a decir, sí, yo acepté a Cristo. ¿Y por qué vive como vive? ¿Sabe? Yo creo que lo acepté solamente porque mi mamá me obligó, llegué a la iglesia, me gustó, me emocioné y ahí está. Pero miles de personas aceptan a Cristo, pero la conversión es algo distinto. Por eso el Espíritu Santo permanece en el creyente desde su conversión. Viene a morar, a vivir en nosotros, con un propósito, no está ahí por gusto, hermano. Eso es lo que vamos a ir viendo ahí. Entonces el Espíritu Santo no se retira cuando fallamos. Oiga, el Espíritu Santo no se retira cuando fallamos. El Espíritu Santo no se retira cuando pecamos. ¿No? ¿Sabe qué es lo que sucede? Lo entristecemos, se contrista el Espíritu Santo. Hermano, a veces nos sentimos secos, pero no es porque el Espíritu Santo no está ahí. A veces, hermano, ni orar puede la persona, trata, pero no puede porque ha contristado al Espíritu Santo de Dios con su vida, con su conducta. No puede, trata, pero no me sale. No puedo orar, dice alguien que está en pecado. El Espíritu Santo no es alguien que ya me voy, ahí voy a dejar a este. No, no es así. La palabra de Dios no me dice eso. Dice que permanece en vosotros. Entonces, no se va cuando fallamos, sino que sigue obrando en nosotros, hermanos, para corregirnos, para guiarnos, para volvernos nuevamente al arrepentimiento, hermanos, para conmovernos, contristarnos de espíritu y volvernos a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando fallamos, ahí está, y ahí lo deja. ¿Vea? Y le habla y le dice, mira, estás mal. No te estás portando como deberías. Has hecho esto, has hecho otro, porque el Espíritu Santo habla, hermano. El Espíritu Santo nos guía, hermano. El Espíritu Santo, hermano, nos recuerda la palabra de Dios, hermano. Cuando hemos estudiado, hermano, al Espíritu Santo, hemos dicho todo eso, que Él guía, habla, hermano, contrista, hermano, motiva, fortalece al creyente. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, en nosotros hace todo eso. Y lo hace, hermano, a lo largo de toda nuestra vida cristiana. A lo largo de toda nuestra vida cristiana, desde su conversión hasta que nos muramos o el Señor nos lleve. Una de dos. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes, hermano, deberíamos darle el espacio para que dirija nuestra vida. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, háblame, no permitas que me aparte de ti, ayúdame. Hermano, una dependencia total del Espíritu Santo. Hay un libro del doctor Cho, David Yogi Cho, del coreano,
que se llama el Espíritu Santo, mi compañero. Él habla, hermano, que él trata al Espíritu Santo como una persona que anda a la par de él y le dice, vámonos, Espíritu Santo, y él camina, anda, aquí llegamos, ¿qué me aconsejas, Espíritu Santo? O sea, habla como alguien que anda con él en cada paso. Mire qué bonito, ¿no? Porque no la Biblia dice, hermano, que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. O sea que el Espíritu Santo ahí anda. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, muchas veces lo ignoramos. Lo ignoramos, como que no anda ahí con nosotros. Hacemos cualquier cosa y no nos interesa lo que el Espíritu Santo está oyendo de nosotros. ¿Cómo hablamos? Es que nosotros no tenemos que cuidarnos de las personas, tenemos que cuidarnos de Dios. Entonces, dice el versículo 27, siempre siguiendo el 27, que ya leímos una parte, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta parte, hermano, es importante entenderla bien, porque está hablando de la guianza del Espíritu Santo en su contexto. Entonces, no está hablando que no necesitamos aprender, hermano, porque cada día aprendemos algo nuevo. Como le digo, Juan en esta parte quiere que entendamos que eso no significa que no necesitamos una enseñanza humana. Todos la necesitamos, ya sea para la vida, para instruirnos, para cultivar nuestra vida, para crecer en los caminos de Dios. Es importante el estudio. En la carta a los Efesios, que siempre es escrita por Pablo, él nos dice que Dios ha dejado ministerios, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, podamos ser instruidos, enseñados. Entonces sí necesitamos la enseñanza. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte del versículo 7 que dice, y no necesitamos necesidad de que nadie os enseñe? ¿De qué está hablando ahí? Como le digo, no tenemos que perder el contexto para no sacar el texto fuera de contexto. Entonces, hermano, eso es lo que quiere decir aquí en la carta, es que el Espíritu que tenemos, que es el Espíritu Santo, ese nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso. Porque como el Espíritu Santo nos anda enseñando y dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace sentir cuando algo no es de Dios. Oiga, el Espíritu Santo nos hace sentir, ahí nos está enseñando el Espíritu Santo, y nos dice, mira, tened cuidado con eso, porque no procede de la verdad. Entonces ahí estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo y estamos siendo capacitados para discernir entre lo verdadero y lo falso, lo que no es de Dios, la enseñanza que no es bíblica, la enseñanza que procede de falsos maestros, que aquí Juan le llama anticristos. Y han salido muchos anticristos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, no confiesan que el Mesías, que Cristo es Dios, el Hijo de Dios encarnado, el Verbo se hizo carne. Ahorita está bien fuerte, hermano, doctrinas como los unitarios,
pero fuerte. Si usted ve las redes sociales, hay gente que usted la oye y ni siquiera se da cuenta que son unitarios. Porque yo he visto varias cosas de esas y me doy dado cuenta de que los investigo bien y resulta que son unitarios. ¿Y a qué me refiero? Que ellos niegan la existencia del Padre o del Hijo. Dicen, no, es que el Padre es el mismo Jesús. Antes se llamaba Jehová, cuando vino se llama Jesús, y después que se fue, el Espíritu Santo es el mismo, pero no hay otro. Esos son los unitarios. Y están otros hermanos más antiguos, tipo judaizantes, que no creen que Jesús sea Dios. Para ellos solamente Jehová es Dios y no hay otro, no existe. Pero nosotros, hermanos, según hemos estudiado, según, hermanos, tenemos, hermanos, por eso yo a veces digo, Señor, gracias porque tenemos, hermanos, una doctrina tremendamente bíblica, hermano, apegada a la palabra, hermano. Y esto debe de ser, hermano, nuestro gran amor, amar la palabra de verdad, hermano, pero de verdad. Tratar de averiguar bien qué significa el texto bíblico para nosotros. Entonces, Juan, hermano, desea que el creyente conozca bien la palabra. Y tenemos la ventaja, lo que él mismo dice aquí, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Mire, hermano, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, dice. Luego dice, siempre en ese versículo, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, dice. Mire qué bonito. Ahí está diciendo Juan, así como esa unción que tenemos, este Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Para Juan, hermano, en la vida cristiana no hay terreno neutral. No hay terreno neutral. Hermano, o la enseñanza viene de Dios o viene del error. Amén. O viene de la mentira. O sea, no hay terreno neutral. Fíjese que para el Señor no hay el neutro. Yo ni soy cristiano ni mundano. No se puede. Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. No hay estado intermedio en las cosas de Dios. O somos o no somos. Él así lo dijo. El que no es conmigo, contra mí es, dijo él. Entonces aquí Juan, en esto que está diciendo aquí, no hay terreno neutral. O es verdadero o es falso. O la enseñanza viene de Dios, que Él le llama la verdad, o viene del error, que es la mentira. Cuando Juan dice que es verdadera, lo que hemos leído ahí, él dice, es verdadera, dice Juan. Y es verdadera, y no es mentira. Cuando dice es verdadera, está afirmando, hermano, que la enseñanza que el Espíritu Santo nos da está basada en la revelación de Cristo y de su palabra. Oiga, esta parte importantísima. La revelación del Espíritu Santo o la enseñanza del Espíritu Santo está basada en la revelación de Cristo y de su palabra. No es que el Espíritu Santo me dijo algo, pero esto contradice la palabra de Dios. No se puede.
Porque el Espíritu Santo no puede contradecir a Dios mismo, porque son uno. Ellos están en mutuo acuerdo. Todo lo que el Padre habla, lo habla el Hijo, y en concordancia con el Espíritu Santo. No hay contradicción, que mire que el Espíritu Santo me dijo esto otro, pero si no está amparado a la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Pero yo dije, y no es mentira, es verdadera, dice Juan. Y cuando dice, y no es mentira, porque allá dijo que es verdadera, aquí dice, y no es mentira, se refiere, hermano, a que todo lo que el Espíritu enseña es digno de plena confianza. Amén. Si hay algo, hermano, que es confiable, es la palabra de Dios, hermano. A esa sí apéguese con todo, mire. Es confiable. Tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Entonces, hermano, como le digo, esta enseñanza que no es mentira, que enseña el Espíritu Santo, es digna y plena de confianza, porque está basada en la palabra inspirada de Dios. Gloria a Dios. Y por lo tanto, hermano, eso significa que el Espíritu Santo no engaña ni confunde. No hay confusión ahí. El Espíritu Santo, hermano, siempre nos va a llevar al creyente hacia Cristo y su verdad. El Espíritu Santo, hermano, se va a encargar o se encarga, hermano, de llevarnos a Cristo. De llevarnos, hermano, a la verdad de Cristo, de llevarnos a la obediencia de Cristo, de llevarnos hacia la santidad a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Por eso dice aquí, ya casi al final, según ella os ha enseñado permanecer en él, dice Juan. Aquí mismo, mire cómo dice, según ella os ha enseñado permanecer en él. Habla de la enseñanza, habla del Espíritu Santo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido desde el principio. Quizás podría decir desde el principio de nuestra conversión, todo lo que hemos sumado. Porque el aprendizaje, hermano, es una suma de conocimientos que hemos recibido. Y eso crea, hermano, estructuras de aprendizaje en nuestra vida. Entonces, Juan termina, hermanos, con esta exhortación final aquí, diciéndonos que debemos de permanecer en Él y en lo que hemos aprendido, en lo que nos ha enseñado. Lo que el Espíritu ha enseñado nos va a llevar, hermano, a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. La permanencia es un tema clave en esta carta. Se habla mucho de permanecer. Jesús lo dijo allá, hermano, en sus evangelios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecemos en Él, no podemos llevar frutos. ¿Y a qué frutos le está llamando? Hermano, a frutos, hermano, que muestren las virtudes de Cristo en nosotros. Entonces, nos habla de constancia,
y de fidelidad en la comunión con Cristo en esta carta. Y es un llamado, hermano, a no movernos, a permanecer firmes en el Evangelio de Cristo. Hermano, aquí la palabra nos está invitando a ser firmes, hermano, a no movernos, hermano, a ser obedientes al Espíritu Santo, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a no ser duros con el Espíritu Santo. Él nos sigue hablando, Él nos sigue guiando, Él nos motiva, hermano, Él nos habla, lee la palabra, anda a la iglesia, busca de Dios. Hermano, cuando el Señor venga no va a haber excusas, hermano. Dice que a mí nadie me dijo nada, si no me visitaron. Hermano, ¿qué más quiere si el Espíritu Santo lo visita cada rato diciéndole que tenemos que seguir adelante? El Espíritu Santo es el que nos pasa hablando, hermano. Entonces, aunque surjan, hermano, nuevas modas, doctrinas y enseñanzas que parezcan fascinantes, el creyente debe de permanecer firme en lo que ha creído, que es el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto damos el aplauso al Rey de Reyes, hermano? Y Señor de Señores. Hermano, permanezcamos, hermano. Yo sé que no es fácil, tenemos luchas, dificultades, pero tenemos que superarlas, hermano. Cuando todo esto termine, usted va a decir, no, hombre, la verdad es que no me esforcé como debería. Pero hermano, qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Amén. Cerremos los ojitos, hermano. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos las gracias porque nos das este privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder leerla, de poderla asimilar, Señor. Padre, perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Dios,